Hola a todos, gente citica, estamos una vez más de vuelta en el canal. Estamos en... iba a decir en Final Fantasy, no sé por qué. Estamos en el primer taller de literatura. Llevo, no sé, casi 4 o 5 meses le dije a Irana, oye Irana, me apetece un montonazo hablar sobre literatura, sobre escritura, sobre cómo empezar a escribir y esto. Qué debería ser la gente cuando empieza a escribir un libro. Y me ha dicho Irana, buah, me encanta la idea. ¿Qué tal si empezamos hablando por estereotipos? Y yo, espérate, pero si los personajes van después. No, 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 por estereotipos. Y yo, vale. A ver, entonces, hoy, para la ocasión, me he preparado una miniatura. Hola, Tony. Que estáis viendo en pantalla, donde estamos básicamente los tres. Tairana, Irana, saluda. Hola. Está Tori. Tori. La buena gente. Y hoy vamos a hablar básicamente de... Carajo, dice bien Red. Lo traducido. Eh, traducido al español no vulgar. Y hoy vamos a estar hablando de tropos de personaje, ¿vale? Este es un taller de literatura que vamos a estar llevando Irana y yo para todas aquellas personas que quieran aprender a escribir. Vamos a ir hablando un poco como nos salga de allá y de lo que nos salga allá. Y hoy de invitada especial tenemos a Tori, que va a estar con nosotros a veces no, a veces quizás traiga otra persona si Irana acepta que venga y tal, y eso. Pero bueno, eh, vamos por allá. Un momento de presentación, no, joder, el cartel. Ahora sí, ahora lo estoy viendo. Tropos de personaje. Me he matado haciendo esta presentación, así que os va a gustar la presentación, ¿vale? No es selectivo, os va a gustar la presentación. Estáis Ando. obligados. Vale. Pues lo primero todo un disclaimer que le dije a Ana que quería poner por inicio. No somos maestros y esto no es una clase. Yo no quiero que se sienta como si estuviera en una clase de literatura en universidad, que además yo no sé quién da literatura en una universidad, la verdad, pero no quiero que se sienta como si estén sacando un título de... Uy, uy, un momento, el ads me ha lanzado un ad de Adobe. A ver, Adobe, suéltame el brazo. Ya está. F. Y Este... también no es como si alguien hubiese tomado clases de literatura aquí en la universidad. Para nada. ¿Ah? ¿Pero por Alguien qué? además de Irana. Ahí estamos, le damos Sí, igual. es eso. Vale, pero Apenas se a lo hizo que voy yo es, aquí yo no quiero clases que de tomen esto universidad. como si fuera una clase aburrida de estas de... Bueno, muchachos, hablan el libro en la página 300. Hoy vamos a hablar sobre párrafos. O sea, escribir es una cosa muy bonita que puedes hacer para ti mismo, como hace Irana, que ha escrito 900.000 cosas, pero solo para ella. O pueden hacer como hago Sí. yo, que escribo libros para mi hermana nada más, porque nadie más los lee, que luego los mando a concursar por si algún día pega la campana. Pero al final es algo de disfrutar y que aprenderlo es complicado, pero sobre todo lo más importante es que aprendas a interesarte en tu propia historia. Entonces, no quiero Ajá. convertirlo en una clase como tal y desde luego no somos maestros. Yo nunca llevo un curso de literatura. Tengo apenas 2 libros escritos, que según Irana ya eso de por sí es un logro. Yo lo veo discutible. Irana es filóloga, así que ella sabe un poco más del tema. Por cierto, no estoy viendo el chat. Ah, ahora. JN no. No, ¿qué? Y Tori se ha escrito unos cuantos libros, no sé cuántos. Fanfic sobre todo, pero nunca me Ah, quiero enseñar nada. Es la época no, oscura de Porque Tori. esas cosas no se enseñan. los fanfics no se enseñan, pero yo lo que sí hago es que a veces escribo cuentos, sobre todo cuentos cortos, y los mando a competir a concursos, generalmente a nivel de ciudad o de universidad. Pero es eso, entonces no somos maestros, ¿vale? No toméis esto como una clase, tomadlo más como una charla de gente que le gusta hablar de literatura y que quiere un poco expresarlo, contarlo. A mí me nació esto. Hola, montaña de gente, dice Moltric. Otra vez traducido al español no vulgar. Este. Sí. Yo cuando empecé a escribir dije, bueno, me apetece no revisar en lo absoluto nada de temas de cómo aprender a escribir. Y luego me di cuenta que eso era un error. Y fui a buscar y lo que te decían es, tienes que tener una rutina, trabaja todos los días, inténtalo siempre, saca por lo menos 1 hora para escribir diaria. Que son muy consejos muy bonitos, pero que realmente no te están diciendo cómo escribir, ¿vale? Entonces yo quiero hablar un poco de lo que es la experiencia de escribir, de lo que es la experiencia de diseñar personajes, diseñar mundos. Y son demasiados temas, así que lo decidí hacer en formato de taller. La idea es que salgáis de aquí habiendo aprendido algo, que haya sido una charla divertida entre nosotros Ujú. y que vaya siendo en distintos tomos con una idea fija de qué es lo que queremos enseñar a lo largo. De hecho, Irán y yo no teníamos todas las ideas conjuntas, que por cierto, bueno, digo Irán y yo porque Tori se ha montado al final. Entonces, todo lo que Ah, es el depurado del script lo se hemos me hecho coló. Irán y yo. ¿Por qué hablas de ti mismo, Moltric? ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, esta gente está hablando de Ah, por felaciones. cierto, que nadie les diga que no puedan crear un poema en 15 minutos, mandarlo a última hora a competir y ganar. Que nadie les diga que no, eso Se no se puede. vale.
Sí. A ver qué sale esto que También ya han un preparado relato 5 años. corto. No, llevamos como 5 meses, no 5 años. O 8 meses, no Ellos sé. llevan 5 meses. Yo llevo como 2 semanas. Ha llegado Tori y se ha arreglado todo de repente, ¿eh? Es la A héroe ver, que llega al final, es el estereotipo de héroe. llevamos Sí, 5 claro. meses, llevamos 5 meses diciendo tenemos que hacerlo y no lo hemos hecho hasta que nos ha pillado el toro, hasta que ha dicho, bueno, ya hay que ponerse en serio, ya se acabó A ver, y ya nos hemos puesto. ha llegado Tori, Entonces, donde dice, ya está todo bien, ¿y por qué? Porque ya estoy aquí. Básicamente. sí. Yo he venido a ponerme del lado de Irana y a estar en contra de JR. Vale, pues hoy vamos a hablar, Y es totalmente cierto. como he dicho antes, tropos. O bueno, la mayor parte de la gente lo va a conocer como estereotipos, ¿vale? El estereotipo, pues habrán escuchado muchos y otros quizás no los hayan oído nunca. El tsundere, el yandere, que son muy típicos y en anime los habrán visto 900 veces. El antihéroe, típico de los cómics. El alivio cómico, que se utiliza en prácticamente todo. El interés amoroso, que también es literalmente está pegoteado. Prácticamente si estás escribiendo una historia, es raro no poner interés amoroso. No es que esté mal, pero es raro. El huérfano, el perfecto, el deus, el diabolus ex machina, el héroe, el villano, benefactores, niña. Hay otro montonazo de tropos, ¿vale? Y no vamos a explicarlos todos, porque como digo, hay 900.000. Vamos a explicar lo que más o menos nos han interesado más, que eso significa que Irán y yo nos sentamos un día y nos pusimos a decir unos cuantos al aire hasta que llenamos una hoja y ya. Falta el personaje de fondo, el personaje secundario. Ese no es un estereotipo, eso es Ajá. atrecho. Pero Sí. lo gracioso es que JR dice que yo no estaba desde el comienzo, pero un día JR dijo, Tori, ¿nos puedes dar ejemplos de esto? Y procedió a darles Sí, ejemplos. Y porque ese algunos no fue el quedaron comienzo, aquí. Tori. Ese fue el proceso, casi el proceso final. Pero bueno. Sí. Vale. Bueno, vamos a entendernos, ¿vale? Hoy vamos a estar. La manera en que quise figurar esto, básicamente fue el poner un ejemplo que podáis entender que no sea necesariamente literario, pero que os dé una idea analógica de lo que es lo que está pasando. Entonces, el estereotipo viene a ser como una especie de maniquí. Algo que está ahí para que le pongáis o le vayáis quitando cosas encima, pero esa es la estructura central a través de la cual vais a sostener el resto del personaje. Entonces vamos a estar constantemente hablando o utilizando esta referencia al maniquí para que se vayan teniendo un poco qué es lo que estamos diciendo. Ahora, Irana, ¿Qué? ¿puedes decirme qué es un tropo? Explicar qué es un tropo. No, porque no tengo el papel delante. Así que no sé absolutamente nada de esto. Ah, bueno, Vale, maravilloso. tengo las No, notas. A a ver, ver, no, si el papel está. Yo no. no es A coña, ver, sí que me lo sé, pero pero no me acuerdo qué respuesta di la última vez, ¿vale? Porque esto lo Irana la hemos que cambia de preparado, pero respuesta cada adivina vez que qué. le preguntas. A Es ver, que cambio de respuesta cada vez que me preguntan vamos y a no cambiar de quiero dar una dinámica. respuesta diferente. Vamos a cambiar de dinámica. Voy a leer primero yo la pregunta, lo que hemos escrito, y luego vamos a discutirlo. ¿Os parece? Pues Esa, puña, pero lo mandé por señora, el chat, Irana. la señora que Sí. ha puesto el directo de la música de piano literalmente se está forrando. Hay anuncios después de cada canción. Señora, cálmese un poco. Voy a activar el adblock. A ver. Entonces, Por el chat de la llamada te mandé la respuesta, Irana. no, a ver, vamos a hacer eso. Lo voy a Oye. leer yo porque va a ser mucho rollo. Hago la pregunta, hago la respuesta y luego discutimos al respecto. ¿Os parece? Y así nos arreglamos todos. Voy a utilizar mi segunda pantalla llamada móvil para leer cosas. A ver. En fin, el tropo es una plantilla psicosocial, que son rasgos muy concretos que nos permiten definir en muy pocas escenas el tipo de personaje que se nos está presentando. Básicamente son viejos conocidos. Ahora, Irana, desarrolla. Vale, esto diréis, plantilla psicosocial, y diréis, esa palabra es muy complicada, muy larga. Esto es muy inteligente, yo no lo entiendo. Vale, esto es una broma también. Básicamente Tratando a mi definir comunidad de retrasados plantillas mentales, me encanta. ¡No! Pero es que psicosocial queda Claro. muy bien, pero el problema es que la gente lo utiliza mal. Entonces yo ya tengo la coña de, es una palabra muy larga, por tanto puedo decirla en este contexto y quedo bien. Y muchas veces lo hago aposta mal, pero bueno, cosas mías. Con plantilla psicosocial es eso, es decir cómo piensa y cómo actúa el personaje en sociedad. Entonces, cuando dices una plantilla los sunderes siempre tienen unas cosas claras. Son duros por fuera, pero blanditos por dentro. Es una plantilla, ya está. Es el principio del tsundere, tienes eso. Entonces tú le vas añadiendo y quitando cosas, pero la plantilla es esa. Duro por fuera, blandido por dentro. Y ya sabes cómo va a actuar con la gente, porque se va a poner duro con la gente. No, yo no sé qué, no sé cuánto. Y luego por dentro va a estar, ay, estoy chiquito.
ya lo sabes. Sabes lo que le gusta a la gente, sabes lo que no le gusta a la gente y sabes cómo puedes utilizarlo. Uy, me está entrando un tinnitus. Otra cosa, para los que están después, y por algún motivo están intentando revisar esto, quieren tenerlo en fondo, pues pueden ponerle pausa y ya está, y leer la frase hasta que les entre en la mollera, ¿vale? Que para eso la he puesto directamente en la presentación. Tori, ¿tú quieres agregar algo a lo que se ha discutido? Sí, que ya sé, gente chistosa, ya sé lo que están pensando cuando Irana dijo duros, se refiere a gente malula, a los rudos. No, no a la otra cosa chistosa, por favor. Tori traduciendo de Ah, español, ay, ¿verdad? español España, español América, español Latinoamérica. Ajá, Tenemos que exacto. hacer No se traducciones de templen. España a Latinoamérica. Sí, sí. Es que Irana se refiere a la gente que se comporta como un malo por fuera, pero por dentro son gente muy, muy de corazón, muy, muy emocionales. Por ¿Qué favor, significa no. duro? ¿Qué significa duro en A Latinoamérica? ver, Porque Tirana, duro, hija mía. Irana, en, duro, en duro. España, En contexto, solamente una España hay que persona con decir XY, estar duro. Morning Wood, básicamente, Irana. Tirana, Por Sí, favor. pero es duro, que en España duro se es dice algo que solamente te otra puede hacer una persona con genes XY, ¿vale? Para dejarlo así. Ya está. Joder, tío. A ver, yo te he entendido perfectamente, pero porque mi cabeza ya traduce de forma natural. Sí. Traduzco hasta chileno a veces, te quiero decir, ya estoy preparado. Vale, en fin, aquí qué ejemplo tenemos, por ejemplo, con lo que a Luffy, a Light Yagami y a Ichigo, que dices, no tienen nada que ver ninguno con el otro. No, lo que quiero señalar con ellos es que cada uno de ellos tiene un tropo propio. Luffy es el típico héroe de los 90 que ha hecho Tori, que va a dejar que explique ella eso Ajá. luego. Light Yagami es un poquito el tipo perfecto que lo tiene todo en la palma de su mano, esa es su estructura inicial y luego le ponen pequeños recovecos, pequeños accidentes que van haciendo el personaje un personaje con cierta profundidad, pero en el fondo, si lo miran fijamente, es muy fácil ver las costuras de que es simplemente el chico perfecto que puede hacerlo todo. Es buenísimo físicamente, es buenísimo en inteligencia, todo siempre tiene las cartas en la mano, y Chico es literalmente el héroe retrasado. Es el señor que corre de frente hacia los problemas y se los encasqueta a todos. Tori, ¿quieres saber un poco lo que es el héroe de los 90 este que mencionamos? Sí, el tipo de héroe de Luffy sale principalmente de uno de los moldes, ya un poquito más refinado de los héroes shonen, que vendría a ser Goku. Goku fue un héroe que marcó muchísimo en los 80, el héroe de mucha fuerza, pero de carácter muy bonachón, eh, que es básicamente una persona simple, no se preocupa demasiado por temas demasiado complicados, come muchísimo y se alimenta muchísimo de él. Y ustedes pueden decir, ¿quién más además de Luffy viene a copiar este esquema de Goku? Es fácil. Está el señor Naruto, está también el señor Toriko, por nombrar algunos. El típico Y meme que los héroes está de Luffy. estos, los Ajá. luchadores, comen muchísimo, viene de ahí, de hecho. De Sí, los sí, héroes de los 90. exacto. Que a todo esto no es algo completamente vacío de la realidad. O sea, los A ver, héroes, o pelean sea, los mucho, gastan mucha luchadores, los energía, peleadores, requieren ajá, consumir muchas sí, calorías. exacto. Pero estos héroes lo llevan como a la exageración de comerse 50 platos ellos solos. Licenciada, guardas Increíble. el título, ¿eh? Ya, me calmo. Vale, pues eso. Entonces, luego es el segundo punto. Esto es antes de empezar a hablar como tal de tropos per se, ¿vale? O sea, estamos perfilando el tema para que entendáis qué es un tropo específicamente. ¿Para qué se usan? ¿Por qué son importantes? Esto lo quería yo hablar. Esta me lo voy a quedar para mí, ya es la siguiente de Tocatori. Porque cuando yo empecé a escribir, bueno, para el que no sepa, escribo una historia rom-com de gente con un chico con Asperger y sus amiguitos en el colegio. El personaje del primer libro, que se llama Lara, es una bibliotecaria. Cuando yo empecé a escribirlos, yo tenía un problema. Yo dije, buah, me da mucha pereza, como este libro no va a ser muy largo, porque en un inicio no iban a ser 8 libros, iba a ser solamente uno de historia autoconclusiva. Dije, me da mucha pereza sentarme a desarrollar todo un personaje como he desarrollado antes para mis otras historias, que me he sentado por horas a darle pequeños piquetes por arriba, por abajo y todo, para generarlos desde cero. Dije, me da muchísima pereza, voy a usar estereotipos. Y me daba miedo al pensar en usar estereotipos, el que me quedara un personaje plano, un personaje pulso y soso. Que Moltric, cállate la boca. Moltric, te callas. ¿Vale? Porque Lara no es sin insultar. Lara tiene problemas como personaje, pero no son de ese tipo. El asunto es que me da mucho miedo y el que me quedara un personaje que no saliera de ese molde, que no tuviera nada más. Y resulta que fue absurdamente fácil el crear un personaje que
pasara o tuviera detalles por encima de eso, porque es que literalmente es coger un maniquí y poner una peluca, eso no es una ciencia. Coges un maniquí, le pones una camiseta y ya está. Vale, puede ser un poco torpe al inicio porque nunca lo has hecho antes, pero no va a ser imposible que lo hagas a menos de que sufras algún tipo de retraso mental severo, ¿sabes? Entonces, lo de para qué se usan, lo quiero hablar porque es importante que no le tengáis miedo. Hacer o usar estereotipos en sí mismo no es un error, es una herramienta. Igual que si yo, para dibujar, quiero utilizar la herramienta de estampados. Si la utilizo mal, va a quedarme algo feo, como el matoste que estáis viendo aquí, sobre todo en la caja de chat, que se ve que hay un estampado. Porque no sé usarlo, simplemente estoy aprendiendo todavía, lo siento. Pero si lo usáis bien, va a ser un trabajo mucho más rápido, mucho más fácil y que os va a quedar algo coco. Y en muy pocos pasos realmente, ¿vale? Entonces, ¿para qué se usan? Pues estos rasgos concretos que estaba hablando antes Irana, por ejemplo, de las honderes, que son duras por fuera y blandas por dentro, son cosas que ya la gente los reconocen de por sí. Eso es lo que nos referíamos antes con... Eso es una exposición de colegio. Pues lo siento mucho, Maltrick, te me cuidas, crack. Como el estampado tricho que envió Tori otro día, sí. Buenos días, somos primero B y voy a enseñar la célula cariota. A ver, yo lo siento. ¿Cómo hacemos una discusión, una disertación que pongo videos? Nos pongo muñequitos en 3D para que hagamos imágenes en un mundo digital. No puedo hacer más. Esto es lo que puedo realizar. Abre la herramienta de dibujo JR. A ver, podría ponernos a nosotros tres sin un refuerzo de fondo, pero para mí el refuerzo es importante por si alguien quiere pausar, dejar de escuchar ruido y cosas de fondo y simplemente entender el texto. Por eso he puesto el refuerzo pero es que ni lo estoy viendo prácticamente. En fin, son estos rasgos que la gente va a ver y va a decir, vale, este es un personaje sondere, este es un héroe, este de aquí es el villano, este es el malo maloso, típico villano de Disney. Todo eso viene a permitirles a ellos el que puedan acercarse a ese personaje, ¿vale? Porque por un lado dices, vale, pero es que entonces no va a ser fácil hacer giros. Pues de hecho es mucho más fácil hacer giros cuando una persona piensa que sabe todo lo que va a pasar. Es muchísimo más fácil si haces que una persona sienta que ya sabe por dónde va la historia, que pegues un volantazo y que esa persona como diga como, ojo, algo ha pasado. Al hecho de que estés todo el rato haciendo giros o cosas inesperadas, pues la gente se va a acostumbrar a que todo el rato van a haber cosas inesperadas. Y de hecho se va a poner nerviosa y es posible que incluso dejen la historia tirada, porque no les interese. Entonces, con esto, la gente tiene una zona de confort, una zona segura dentro de ese grupo en la cual rápidamente se va a sentir en confianza con la persona. Por ejemplo, si cogéis este libro de aquí, un momento que viene mi sobrino, ¿qué pasa? Ah, vale. Si cogéis este libro de acá, este libro no puede empezar con decirme cómo es la infancia del personaje y llevarme por cada uno de sus días hasta que yo me sienta su mejor amigo antes de empezar la historia. Ya desayuné. Eso, por cierto, se llama omisión y luego también se llama empezar la historia en media res. Pero eso es para más adelante. Un momento, que me están hablando por acá. Sí, silénciate. Sí. A mí personalmente me encantan las historias que empiezan con un in media res bien fuerte. Sí. Eso, Sobre todo cuando te empiezan ahí en medio de la acción y tú ahí en plan de, ¿pero qué coño está pasando? Y sin embargo... te pegan un triple patada voladora. Y sin embargo, aunque a mí no me pueden llevar a convertirme en mejor amigo de esta persona que amando, no tienen por qué ser el mejor amigo del protagonista, puede caerme mal y que yo quiera ver aún así qué es lo que le sucede. Yo lo que necesito es saber quién es el protagonista. Y el estereotipo me ayuda a saberlo muy rápido, porque vale, a lo mejor no sé que cuando era pequeño sus padres le pegaban, pero sé que esta persona es una persona frívola o insegura o desconfiada, y lo sé rapidísimo. En las primeras escenas ya tengo eso estallado. Entonces, para eso es que utilizamos los estereotipos, para darle a la audiencia una idea general de cómo va a ser el personaje, y que con eso ya puedan ellos mismos tomar el trote de la historia. Siento la interrupción aquí, pero es que se ha metido medio mundo en mi cuarto a preguntarme si ya había comido y todo eso. Está bien. Hay ¿Algo más que quieran añadir de lo de para qué se usan? Solamente me arde un poquito usar este ejemplo, pero por ejemplo un buen ejemplo es el de Harry Potter, que que no conocemos a Harry de nada y lo conocemos y ya sabemos que es huérfano, que vive con sus tíos y lo maltratan. Entonces ya inmediatamente genera una sensación de simpatía por él y luego se produce el giro, que es el evento mágico de cuando empiezan a llegar las cartas. Con eso ya te engancha y luego te presentan a Hagrid, que te introduce al mundo mágico, y entonces ya está, ya inmediatamente enganchaste con el personaje y de ahí en adelante es puras cuestas de diversión relativa.
Sí, a ver, de hecho, con Harry Potter lo que hace muy bien es hablar con el ambiente. Empiezas y ves a Harry metido En el closet. en el Sí, escobero este de las escaleras, ¿sabes? sí. Eso Y no con es un arañas. cuarto. Y que tiene comida dentro escondida porque a veces le dejan sin comer. O le encierran. Que de hecho llega la tía esta Petunia y le abre la puerta desde fuera. O sea, le tenían encerrado debajo de la escalera, literalmente. Mm. Señora. A ver, voy a poner la música del Fest. Yo lo siento mucho, pero. Vamos a poner canciones cada 5 minutos y se puede ir a su casa. Bueno, y viene la esta de Switch. A ver, gente, que a usted le sobra el dinero. Ah, no, perdón, es que he puesto el tráiler de. He puesto el tráiler de Fest, lo siento. Ahí está. ¿Cómo se atreve? O sea, nos está poniendo publicidad dentro de nuestro taller Ahí, de literatura. ahí está. Que ni Eh, siquiera le están pagando a JN por eso. Y él Sí, menos nos sí, está sí. pagando a nosotras. a ver, obviamente. A ver, para empezar, Tori, tú te has metido, tú deberías pagar la entrada, pero bueno. Voy a bajarle un poco la música porque no me he venido arriba con la música. Eso. He Vale, hecho y la aquí del lanza. He corrido y entrado. el ejemplo serían básicamente estos tres personajes de cómics que el que no los conoce necesita leer un poco, la verdad, porque estos señores son muy conocidos. Son los tres utilizando el mismo estereotipo, que es el estereotipo de héroe, y le hacemos unos cuantos retoques por aquí y por allá para cambiar eso y dar una imagen distinta. Batman es un héroe sumado con un edgy boy, básicamente. Le pones un pasado trágico, el señor habla muy poco y tal, pero eso es básicamente un edgy boy. Batman es un héroe con un scout, literalmente. El chico es súper bueno, siempre está ayudando a la gente, es todo amor. Y la señora esta no me acuerdo cuál era. Wonder Woman. La Wonder Woman, no me acuerdo es cuál era el que habíamos dicho, que era héroe más que. La música está un Ah, poco alta, muchas gracias. es la señora bonita y perfecta, básicamente en sus Sí. iteraciones, las primeras iteraciones que tuvo, pero ya por ejemplo, en los New 52 ya le dan como más profundidad en el sentido de que, claro, podemos ver un poquito de Luffy en esta señora, por ejemplo, de que es bonachona cuando aparece, es un poquito agresiva, pero es porque no entiende las normas de la sociedad actual. En las películas animadas de los New 52 literalmente saca su espada e invita a una niña a comer helado porque a la niña se le había caído el helado, va con el Asalta el heladero y le dice, heladero, danos helado, pobre heladero, O y sea, se le van ponen y a le comer asaltan. helado ahí. Sí, También pero es es verdad porque ella que no creo que entiende el concepto del sí, dinero, por en ejemplo. Temisira no hay economía. Ajá, Viven todos por el amor del resto. Comunismo. Sí, claro, la verdad es que sí, A ver, son puras señoras, ¿me estás diciendo que las mujeres son comunistas, Tori? sí. por A ver. naturaleza sí. ¿Cómo se usan los tropos, Tori? Los tropos de personajes. Bueno, nosotros escribimos que toman estas plantillas que son normalmente intuitivas y vamos a entenderlas con una o dos palabras relacionadas a una profesión, un patrón de personalidad, como bibliotecaria, sondere, y de ahí empezamos a hacer pequeñas modificaciones con distintos de los distintos atributos. Y que se puede entender, como dijimos antes, como un maniquí, es una estructura sobre la cual probar distintos conjuntos de detalles y rasgos que combinan con la base para crear algo distinguible. Ahora sí, Tori, puedes desarrollar. ¿Qué quieres que desarrolle? ¿Cómo se Que usan me los tropos de distraje un segundo. personaje? ¿Cómo usas tú un tropo de personaje? Cuando tú vas a escribir un personaje, ¿cómo lo usas? Mm, Bueno, tomo básicamente la plantilla, veo cuál es el objetivo que quiere mi historia. Em, por ejemplo, em, tomo a la estudiante típica, por ejemplo, digamos Light Yagami, para el último cuento de terror que escribí. Tomo a un personaje perfecto, que funciona muy bien en cuanto a las normas encasquetadas dentro de su sociedad, de la universidad, bla, bla, bla. La tomo. Luego quiero llevarla hacia un final de cuentos de terror. Entonces, lo que le hago es que no es tan normal. Dentro de un momento, la hago separarse de sus compañeros, por ejemplo, donde le da una sensación de picor en su propio cuerpo, entra al baño, se encierra y allí se procede a retirar la máscara y la piel, por ejemplo. Y ahí está tu giro. Ahí es donde está lo que sale del tropo, que ya no pasa a ser la chica perfecta, sino que ahora es una criatura pasando por una chica perfecta, por ejemplo. Y luego se vuelve a formar su máscara una vez ya aliviado toda esta sensación y se vuelve a reintegrar y vuelve a usar este tropo como su máscara. Eso es, por ejemplo, una forma de darle una vuelta total. Llegar, poner un evento que te muestre que hay más
de ese personaje que simplemente lo que estás dejando ver en las primeras líneas. Es un giro, tenía que ser un giro brusco porque es un cuento corto. Vale. ¿Y tú, Irana, cómo utilizas los tropos? ¿Cómo haces un personaje? Voy a hacer la coña de cojo un tropo, le meto traumas y lo hago gay. Ya está, tengo bueno. un personaje. Bueno, básicamente fue algo así también lo que hice, porque era una analogía de tanto del autismo como de la homosexualidad, así que Ay, entiendo Dios muy mío. fuerte lo que dijo Oran. Ay, yo no me Entonces, declaro, yo me cojo un declaro tropo. inocente de todas las declaraciones de esta gente, ¿vale? Irana Yo cojo- lo entiende. Irana lo entiende. Es una coña, literalmente es una coña. Es como. Un sundere, Sí, ya sí, sí. sé. Le No, sí meto que traumas, sobre todo, si quieres ponerte ahí, dices, le meto trauma religioso. Porque ahora están de moda. funciona de maravilla. Sí, Siempre funciona funciona. de maravilla, la gente los entiende perfectamente, tal, y lo haces gay para más siempre y ya está, funciona. Ese ¿Qué está personaje, la pasando gente aquí? dice, Que un par hostia, de gays han tomado mi cuidado. streaming, eso es lo que ha pasado. Sí. Y ya está. Y ese personaje ya es totalmente distinto a cualquier otro personaje que salga en el 99% de los animes y en el 90% de los videojuegos. Y luego ya los Claro. libros ya no hablamos. Mira, también, por ejemplo, a la gente que juega D&D, mira, ya ahí está JR, ahora le puedes poner el hashtag de D&D. Llegas y, por ejemplo, Hemos cumplido tienes los requisitos. el bárbaro el bárbaro tonto típico. Pero ¿qué pasa? Que además de ser el bárbaro tonto típico, le pones, por ejemplo, una habilidad de cocinero, que ya está. Ahora es con esa habilidad el señor prepara la comida para el grupo, para sanarlos, para que descansen mejor, Ya está, es el El jefe. papá para del grupo. generar... Sí, y ya está. Se vuelve el papá del grupo. Entonces ya no es el bárbaro tonto. Ahora es el papá bonachón del grupo que cocina y se preocupa de los demás. Y si le das el giro de gay, es increíble. Ya está. Lo hiciste. 100% personaje totalmente ¡Lo original. hiciste! Es increíble. Sí, Tremendísimo. ahí está. Y no sé, que se enamore, no sé, del señor. Lo fácil sería ir por el bardo. Entonces, gente, que se enamore del paladino, del fighter. Ahí está. Está hecho. Sí, Es increíble. A ver. El cerebro galaxia. Dios del personaje, pero. Yo, como la pero única, sabroso. la única persona que aparentemente está cuerda en este grupo, os aviso. Eso no son verdaderamente giros importantes en una trama. ¿Ves? Pero bueno. A Si ver. juegas rock. a ver, Pueden ser depende, inesperados, depende desde luego. mucho. Pero bueno. Depende mucho si centras que tu personaje, la trama gire en torno a descubrir su sexualidad. Bueno, sí, Pero pero a ver. si no gira su trama en eso, simplemente son los jajas. Que también pasa que si vais a jugar a rol, Exacto. podéis simplemente hacer un personaje por los jajas. Además de ser podéis hacer bárbaro como- tonto, está traumatizado y entiendo. Y se Has entendido Sí, perfectamente sí, cómo. ya está. Sí, Moltric, ya Es está. literalmente, Moltric lo entiende. llegas a la clase, esto lo hago en literatura 101. Esta es la clase que dio Tori en la Universidad de Irana también. Y a una clase, pues hoy vamos a hablar de hacer los personajes gays, dijo el profesor. No, señor, Mientras ajustaba yo la no gafa. yo no di la clase. Yo fui a la clase. Sí, yo A también ver, fui a la aquí, clase. dar la clase aquí no necesariamente significa que tú des la clase, significa que la rendiste. Que estuviste presente y la recibiste. Nada. Lo siento, Para, ¿vale? para Sí. gente de Españita se leyó el PowerPoint, ¿vale? Porque nadie en la Universidad Española va a clases. Para gente de la Universidad Española, Joder. no fueron a clases, se leyeron el PowerPoint y sacaron un 5 en la materia. Pues yo. Vale, lo entiendo. Aquí con eso repruebas. Sí, aquí también. Es que pero bueno. la- También estamos hablando de los literatura. profesores en Yo España creo que son una puedo no mierda, ir. Yo creo que puedo hacer literatura por suficiencia y pasar. Y no he estudiado nada de literatura en mi vida. Como no me empiezan a preguntar a mí de temas, no sé, como quién escribió The Road Not Taken o qué es lo que significa el poema de Road Not Taken, no es que me sepa ese poema, es que Irana me ha dicho que es ese poema y lo he utilizado en mi libro. Pero bueno, que yo soy inculto, ¿vale? Yo no tengo ni idea de eso. Entonces, más allá de eso, si me preguntas por estereotipos, por formas, formatos, etcétera, puedo responder por mera intuición y seguramente va a estar correcto. Porque eso es lo bonito de la escritura. Hasta, A la mínima que hayas leído lo suficiente, ya está, ya sabes lo suficiente como para entender lo que pasa, si lo piensas. hasta que te preguntan cosas como la dualidad de espacios en el extranjero o algo sobre novela absurda. Si alguna vez os preguntan sobre novela absurda, decir, yo no estuve ahí. Punto. Porque A ver, si es un La- marque con la X, novela insisten que La seguramente novela del puedas responderlo. absurdo me destruye el cerebro, por favor, no. Pero bueno, siendo el más inculto del grupo, me he quedado el último. Yo cuando cojo los tropos digo, vale,
¿Qué necesito que haga el personaje? Eso es lo primero. Me monto la historia de qué es lo que va a estar haciendo el personaje, a qué se dedica. Y a partir de ahí digo, vale, pues una persona bibliotecaria de normal, ¿qué tipo de características tiene? Pues va a ser una persona tímida, un gran mundo interno, le encanta leer, puedo meterle el pequeño cliché de que siempre lleve un libro. Mi problema es que yo, en su momento, cuando estaba desarrollando este personaje, me apoyé demasiado en el estereotipo. Acabó teniendo demasiados rasgos de ellos y no distanciándose lo suficiente. Luego digo, vale, ¿y cuál va a ser su rol en la trama? Una vez que ya tengo diseñado su rutina, por decirlo así, el tipo de cosas que ella suele hacer normalmente, por ejemplo, mi personaje bibliotecaria prácticamente va de la escuela a la casa, de la casa a de la escuela al club y del club a la casa. Y fin, ella no es una persona que suele salir demasiado ni nada de eso, entonces se mantiene aislada del Ana resto Medi. del mundo, etcétera. A partir de ahí digo, vale, pues una persona tímida, que va a tener una mejor amiga, que va a ser muy animada, porque este dualismo funciona muy bien a día de hoy todavía, porque lleva funcionando muy bien desde hace siempre. Este, todo esto lo voy sumando, choco las dos como si estuvieras en un coladero de barajas de cartas, las meto en medio y más o menos te queda un personaje. Y tardé una tarde en montarlo. Vamos, ni siquiera una tarde, creo que tardé como media hora. También te lo digo, el trabajo que hice con Lara es un trabajo muy simple, pero para mi buena suerte no se ocupaba más para el personaje que es y lo que hace la trama. El mejor personaje de Bárbara si lo sabes escribir, a ver, eso es verdad. Pero eso es como yo hago el estereotipo. Monto, a partir de ahí decido cuál es su rol con ese estereotipo que le estoy dando, cuál es su rutina y después le sumo a esa rutina su personalidad o los rasgos que yo necesito de esa personalidad. Muchas veces, y esto es algo que recomiendo, es importante que no decidan absolutamente todo el personaje una vez que lo van a introducir en la trama. Esto es porque primero van a perder tiempo porque a lo mejor esos datos no se llegan a usar. Y segundo, porque estaba revisando con la cámara si me siguiera captando. Es que Irán está así. Se ha apagado, se ha apagado, se acaba fuera del área de corte y se acaba así. Y yo, ¿se ha parado la cámara? Vale. No, es que cuando escucho no me muevo. Si quieres me muevo, pues flipando. Todas sus neuronas están concentradas en hoy, está así. Bueno, yo también, menos mal que tengo un dibujo porque yo también me había quedado quieta. Vale, a mí es porque me pone nervioso, ¿vale? Que se me esté jodiendo el directo o lo que sea, porque no estoy viendo si estamos viendo de bitrate, que espero que sí. Por cierto, los que están en el chat pueden opinar, etcétera, que la idea es precisamente esa. Carajo, debería escoger a Lara como ejemplo, no quiero saber nada de ella. A ver, toma el triquio. ¿Qué quieres que le haga? Em, Deberías ponerle el hashtag de D&D ahora que ya hemos hablado de eso. Para ver si viene Yo, la gente. ¿Te imaginas? si No hace queréis, falta. podemos seguir hablando de tropos aplicados a D&D, en plan de cómo hacer un personaje de Eso, D&D. sí, Esto a lo ver, esto podemos también aplicar puede a personajes de funcionar. D&D. Ajá. Ojo, y cascamos ahí D&D. Esto se me Sí, olvidó sí, decirlo sí. para los que estén viendo esto en internet también lo mismo. Si quieren estar en el próximo taller de literatura, que no va a ser pronto, también aviso, seguramente, pues eso, me siguen en Twitch y bienvenidos a la pausa publicitaria. Y ahí les va a llegar la notificación en su momento, me siguen en el Discord para estar atentos a cuándo va a suceder, porque voy a avisar de cuándo va a pasar el siguiente taller de literatura. Y que así la próxima vez ya puedan comentar directamente en medio del directo. Incluso puede que si interaccionan demasiado, decida incluso invitarles a estar un rato hablando cara a cara. Pero bueno, volviendo al tema. Dejen espacios en blanco en sus personajes para después rellenarlos conforme la trama lo necesite. Porque siempre es una carta en blanco que dice, vale, ¿qué personaje me sirve utilizar aquí? Vale, este personaje. ¿Y por qué? Pues porque resulta que le gusta coleccionar cartas. Y por eso es que justamente está aquí en una tienda de venta de cartas y por eso se va a chocar con este personaje. Y ya está. Y con eso tenéis todas las cartas necesarias para conformar una historia. También tenéis que entender que mientras que yo soy muy mecánico a la hora de escribir, en plan, en descripción de Irana, yo para escribir una historia voy colocando bloque sobre bloque sobre bloque, ¿vale? Irana, por otra parte, ataca el problema de una forma distinta, desordenada y caótica. Mete puntos por arriba, por abajo, por la izquierda. Es como si una persona empezara a rellenar un puzzle, pero en vez de empezar a rellenar el puzzle por los marcos, coge y empieza a buscar las piezas que conjunten entre ellas y les va pegando por ahí por aparte. Hasta que en algún momento formen la forma, el conjunto completo. Y de Tori nunca he leído nada, así que no tengo ni idea de cómo funciona. Nada, después tienen que recordarme pasarles el cuento corto que ya se me había olvidado. La música Pero está loca. básicamente como escribo es que hago como una línea de tiempo en mi cabeza y digo, ok, esto es lo que pasa antes, esto es lo que pasa después, esto es lo que pasa al medio, vamos a empezar por el medio y con una patada. ¿Por qué? Porque es más divertido. Y luego, si hay cosas del pasado, les veo como pequeños flashbacks, pum, y ya está, y de ahí para adelante. Vale. Y bueno, de ejemplo pusimos aquí a 4 sonderes. Pequeño problema, yo solo conozco 3. Y de esas 3 he visto a una.
A ver, yo Ah, puedo hablar con Mikoto. Creo que Tori conoce a la señora Zero no Tsukaima y Asuka la conoce todo el ajá, mundo. Obviamente. ajá. No es como que el mundo se acabe en 6 meses. Ah, eso es cierto. Pero es eso, estos tres personajes, los tres tienen el estereotipo de tsundere, simplemente pues a cada uno le quitaron o le pusieron puntos donde lo necesitaban. A la Rigon le pusieron más capacidades físicas, le quitaron bastante las capacidades emocionales, la volvieron súper tímida. Asuka, bueno, Asuka es literalmente un tsundere por defecto, es dura por fuera, blanda por dentro. No sé si hay algo mejor para escribirla realmente. Es el Sí, estereotipo principal, de hecho. Es de ujú, donde salen todas las underes. sí. Y la señora Zero no Eh, Tsukaima, la verdad es que no la conozco. vale, se llama Luis Lacero y es básicamente como Azúcar, pero con magia. Que básicamente esta señora no es muy buena haciendo magia, de hecho es la única que no puede realizar ni un solo hechizo en su grupo, así que de ahí es donde viene también su respuesta agresiva, su complejo de inferioridad con respecto a sus compañeros, y todos sus hechizos estallan, Vale, pero entonces pero aquí funcionan muy bien con magia. han explicado o han fundamentado su personalidad agresiva en una Sí, sí, falta, sí, en sí. una inferioridad personal. Ajá. Sí, entonces por eso es que funciona también muy bien con ella. Y también su parte blanda, por ejemplo, se muestra principalmente con su amiga, que era la princesa, eh, y también en el fondo es buena persona. Después se va ablandando también A a su ver, interés típica sondere. amoroso. También Entonces típica sí, sondere. sí, En cuanto a la típica Railgun sondera. no es que Pero es tenga usado. complejo. No, la Railgun no tiene derecho a tener complejo de inferioridad. Literalmente es la número 3 de toda Ciudad Academia. En plan, está en la cima, en la absoluta cima, y los que están por encima es que ellas son directamente monstruos. Ella es lo más cercano a un ser humano. O sea, está lo más cercano entre la línea de humano y monstruo. Lo que sí tiene ella, y el motivo por el cual es Sonder es porque ella no se puede. Hola, bebé. No se puede permitir el mostrarse débil ante el resto, porque todos la siguen a ella, ¿sabes? Todos la tienen como el ejemplo a seguir, y entonces ella tiene que mostrarse fuerte para los demás. Todos están detrás de ella a sus espaldas siendo protegidos por ella. Esa es la idea que ella tiene en la cabeza. Y bueno, y de hecho por ahí viene el hecho de que se enamore del protagonista luego, que también esto es muy básico de las sonderes. Papi, no juegues con el basurero. Vaya, se ha enojado porque le he dicho que no juegue con el basurero. Me han dejado la puerta abierta, por amor de Dios, estaba cerrada. Jota, tío, Ya. hablando con el J Eh, heredero. pero bueno, el protagonista la protege a ella cuando ella es mucho más fuerte que él. Y bueno, eso es básico del manual para enamorar a una sondera. ¿Sabes? Estás protegiendo a un arma de destrucción masiva. Pero bueno. Vale, punto 4. Este es para Irana. ¿Qué beneficios da utilizar tropas de personajes? Lo que hemos colocado en la plantilla es que cada tipo consigue un valor agregado distinto, que puede ser un mayor impacto narrativo, un escenario más épico, fomentar sensaciones incómodas como el morbo lector, entre otros. Desarrolla un poco Irana mientras voy cerrando la puerta, please. Pues mira, yo esto lo voy a contar, pero con ejemplos negativos, porque estamos dando muchos ejemplos positivos, vamos a dar un ejemplo negativo. Muchos seguramente hayáis visto Boku no Hero Academia y conozcáis al personaje de Mineta. Mineta está ahí simplemente para hacer chistes Ay, guarros. Este personaje es un tropo de personaje que es básicamente el pervertido. Tú ya conoces el tropo del pervertido y te da asco. Y está ahí para que lo odies. Porque a los japoneses les hace mucha gracia el personaje pervertido. Pero los beneficios que te da es eso. Ya tienes ciertas cosas establecidas. Y con un rápido vistazo puedes saber qué personaje te va a caer bien, qué personaje te va a caer mal. De hecho, si el autor sabe escribir, sabes más o menos cómo va a ir la trama. De hecho, esto puede ser cierto o falso, pero Lógica por ejemplo, narrativa. un héroe, ¿sabes? Sí, la lógica narrativa funciona porque tú sabes utilizar bien los tropos, sabes utilizar bien a los personajes y sabes construirlos bien. En el momento en el que sepas construirlos y sepas usar bien los tropos que has elegido, la gente es capaz de ver y es capaz de averiguar que en el fondo no tenemos que tener miedo a que la gente averigüe la trama, a que la gente lo sepa. Si das las suficientes pistas y están bien hechas, la gente tiene que adivinarlo. Y eso está bien, porque hace a la gente sentir inteligente. Y tú como autor has conseguido lo que querías, que era hacer una trama clara y sencilla de seguir. Si quieres hacer una trama difusa, sí que puedes poner pistas falsas y cosas así. Pero si quieres hacer una trama sencilla, no te pongas en el Sherlock de la BBC que se saca las cosas del culo. No, tú vete al Sherlock normal. El Sherlock normal que no
Los no detalles dice, aparecen "Ay, ahí, pero él no, sí, no te ponen un foco de sí, luz y te dejan una cámara 50 minutos para que mires que hay algo importante ahí. sí, exacto. Sorry. Hacer tramas difusas es complicado, pero si tú tienes una trama clara y los personajes son claros, la gente va a poder seguirlo y lo va. Y sinceramente, tu libro se va a poder leer mejor. Porque en el momento en el que tú las cosas las sepas utilizar bien, tu libro se lee mejor. A ver, Las cosas se siguen y punto. esto es una cosa importante. Vale, La mayor parte... Perdón, adelante, Tori. Perdón. vale, es que también ir dejando como Hansel y Gretel estas migajas de pan en el camino para que Mm, tus lectores puedan seguir la trama e ir adivinando o más bien dicho, deduciendo cosas que van a pasar, también genera una complicidad entre tus lectores y tú. Y entonces mm, tampoco se sienten como cuando tú cumples lo prometido, ellos no se van a sentir defraudados. Si empiezas a sacarte cosas del culo, no van a empezar a la larga a sentir que para qué poner esfuerzo en tratar de seguir lo que tú les estás diciendo si al final el resultado no va a tener consecuencia con lo que ya planteaste. Claro, puede mm. funcionar una vez, pero si lo utilizas más veces, simplemente se va a sentir como un giro de trama barato. También depende No lo hagan, mucho del por tipo de favor. historia que estéis escribiendo. Si estás escribiendo una comedia, por Ajá. ejemplo, es mucho más laxo. El lector va a estar menos atento y le va a importar menos porque Sí, solamente quiere reírse. Su atención va a estar centrada en pillar los chistes. Pero si estás escribiendo una historia de policíaca, por ejemplo, necesitas que el lector tenga la oportunidad de descubrir el asesino antes de que sea revelado en la historia. Porque él va a seguir hasta el final sí. diciendo, ¿será que tengo razón? ¿O no tengo razón? Y Ok. no puedes hacer trampa, no puedes decir, ah, pero es que resulta que esto cuando lo volteas se ve así, porque el lector solamente va a saber lo que tú le digas que es. No va a saber lo que tú Ok. puedas sacar de ahí. Entonces, tratar de Sobre ser listo no es lo... bueno. Y esto es una cosa que quería decir antes, un momento. Ajá. Que Dale. los lectores muchas veces dicen, o la gente en general, incluso nosotros decimos, "Buah, yo leo libros porque me interesa o quiero ver algo nuevo". No es verdad. Leemos libros para repetir las mismas historias que ya conocemos con pequeños giros distintos, pero que al final sabemos más o menos cómo van a ir. No queremos realmente, o es muy raro que realmente busquemos cosas distintas, nuevas y diferentes. No va por ahí la cosa. Ya está. Es Para muy leer. difícil crear algo nuevo a estas alturas. Pero lo que sí podemos hacer es darle nuestro propio giro Mm. o básicamente alinear la comida como a nosotros nos guste. Pero sobre dos ejemplos de detectives que realmente creo, lo siento JR, voy a causar polémica. Voy, No, no. voy a decir, estos dos ejemplos de anime, ¿cuál de los dos sigue una mejor estructura detectivesca si los ponemos para par? ¿Detective Conan o Tantei Gakuen Q? La sección Q. Yo lo que sí te puedo decir es cuál conozco y cuál no, porque hay uno Patrocinio que como es escuela de conocido y detectives. otro que no. El Vale, Dante yo lo conozco, pero sí, no me acuerdo de nada del anime. vale. Yo lo que sé es que Detective Conan es Básicamente, muy CSI, pero te sabes todos los acertijos pasadas las ah, tres tramas. Y además se utiliza sí, mucho. porque lo repiten muchísimo y utilizan mucho lo del, es que lo hice porque le amaba y por eso tenía que matar a este otro idiota. Y es como, No, por no, no Dios. es ni por eso, a eh, mí el motivo tampoco me importa tanto. Lo que digo es que para resolverlo, o a veces para continuar con la trama, o para resolverlo de alguna manera, utiliza mucho el elemento de Conan tiene un reloj que es Doraemon en sí, sí, portátil. Hace de todo el sí, bendito reloj. básicamente. Y también el tema es que, por ejemplo, si eh, eh, ustedes lo notan en Detective Conan, a veces, claro, te muestran algunas pistas, pero nunca te muestran todas las pistas. ¿Para qué? Para que el culpable sea una sorpresa al final. Y después de un rato empiezas a notar el patrón si le pones atención y básicamente te das cuenta que no tienes la chance de adivinar quién lo hizo, a menos que ocupes o no, esta persona tenía una relación sentimental con la otra, así que obviamente lo hizo, porque es la única forma que tienes para apuntar a quién puede ser, pero no por las pistas. Entonces, al final, Puede ser el autor que en está haciendo Conan trampa. hicieran lo de que te ponen un Pero, paneo donde Conan se gira y parece que está viendo algo, pero te ponen la imagen de Conan mirando, pero no que está mirando. ajá, Dices, exacto. Sí. vaya, ha Entonces, descubierto una nunca te pista, pero dan no te la la voy a pista decir. que necesitas. Exacto. En cambio, en Tantai Gakuen Q, en la escuela de detectives, como se tradujo en Latinoamérica, te muestran absolutamente todas las pistas. Todas las pistas te muestran tanto la reacción de ellos
como todas las pistas. Entonces, con mis hermanos, Vince puede corroborarlo, estamos viendo, por ejemplo, a la primera vista la serie y podíamos ir resolviendo el caso junto con los personajes. Entonces, al llegar al final decíamos, por ejemplo, vale, yo creo que es por este y este motivo. Y claro, al final era, y tal vez la sorpresa es el motivo. La sorpresa está en el motivo, pero no Ahora, en de las todas pistas. maneras, si te tomas ese Entonces, tiempo se para siente súper revisarlo, satisfactorio. la recompensa no tiene que, o sea, no tiene que haber una sorpresa para que haya una recompensa, porque si la Exacto. final recompensa es ver si has resuelto el misterio, ¿no? ¿Y por qué Sí, no lo has y resuelto si es que no lo has resuelto? exacto, exacto. Y después cuando tú te muestran todas las pistas y te muestran cómo fue que lo resolvieron, tú no te sientes engañado porque a lo mejor tú dices, vale, yo pasé esta pista, y así que fue culpa mía, pero no de la serie, porque la serie en ningún momento hizo trampa. Entonces, y también lo bonito es que al mismo tiempo que vamos Aunque a bueno, hablarlo más estamos... adelante, que al mismo tiempo que, Tori, sí, que desarrollan algo, ve desarrollan cerrando al porque no personaje. estamos hablando de estereotipos Sí, ya a está. este punto. Ah, vale. Dale. O sea, estamos Dale. hablando de Sí, por estereotipos, eso pero dije que lo íbamos estereotipos a hablar más narrativos, no adelante. estereotipos de tropo. Sí, sí. Sí, lo Pero bueno, hablaremos mucho más adelante. esos son los beneficios de usar los tropos, Dale. más la charla de Tori sobre esta narración Ah, detectivesca. sí. Me entusiasmo mucho. Se me olvidó acomodar esto, lo siento, pido perdón, lo he hecho mal. Sí. Bueno, ¿cuáles son los peligros de usar tropos de personajes? Sigo yo. El peligro realmente viene de que la narrativa se empiece a saturar. Que lo que dije yo antes, Lara al inicio me había quedado con muy pocas sutilezas propias, muy cosas propias, muy pocas cosas que fueran de suyo como tal, o que le hicieran única y se parecía simplemente un personaje secundario venido a más. De hecho, yo así la describo muchas veces, como un personaje secundario que de alguna u otra manera consiguió el papel de protagonista porque tuvo suerte. Ese día no vino nadie más al casting. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún problema en que esto suceda, que esto es lo importante. Ahora que hablamos de los peligros de usar un tropo y los errores narrativos. No importa que falles en alguna cosa, a lo mejor en tu historia te centraste tanto en ser espectacular que se te olvidó que está generando un agujero de guión. Por ejemplo, decir algo a Avengers Endgame se hace un absoluto caos con el asunto de las piedras del infinito, que hay gente todavía de hoy debatiendo sobre si hay o no hay demasiadas líneas paralelas, de si la señora esta pelona le tuvo que haber dado a Bruce la piedra del tiempo del pasado porque aunque Bruce la regrese, se está generando una nueva realidad donde no la regresó y una donde sí. Un poco de revoltijos ahí para hacer. Y todo eso al final no hace que la película sea más mala. Si la película de Avengers Endgame es súper disfrutable y tiene momentazos que son únicos en la historia del cine, por mucho que haya gente que no le guste el cine de superhéroes. Porque el momento en que salen todos los héroes de aquí con el Avengers, Assemble, todo eso, queda espectacular. El asunto es que el agujero de guión que hay ahí es flagrantísimo, es un absoluto caos. Pero la gente lo disfrutó. El cometer un error no va a condenar a tu historia. Es más, si eso lo hiciera, no habría una sola historia buena en este mundo. Harry Potter es un buen ejemplo de que no tienes que tener una escritura perfecta para que la historia sea buena o para que la historia sea disfrutable. De hecho, una historia no tiene por qué ser buena para que sea disfrutable ni para que sea un éxito. Tenemos de ejemplo también Crepúsculo, que es otra historia que, con sus más y con sus menos... Ay, Dios mío. A ver, el asunto es el siguiente. Hay gente que critica Crepúsculo por el simple hecho de que hay vampiros y hombres lobos que no tienen los estereotipos básicos de un vampiro y hombre lobo. Y eso es una tontería, porque nadie tiene el copyright de los vampiros ni de los hombres lobos y el autor puede hacer lo que se le dé la gana con esos mitos, ¿vale? El asunto viene de lo siguiente. El libro, si quitamos el nombre de vampiros y ponemos señores inmortales que brillan a la luz del sol y que chupan sangre, y ponemos metamorfos que se transforman únicamente en lobos, que no son hombres lobos, son lobos tal cual, la historia sigue siendo mala de por sí. Que la historia te dice que es súper romántico, que la persona que te gusta se meta a tu habitación por la noche escalando en tu casa y se te quede mirando fijamente. Y que tenga que sea mucho mayor que tú, porque es totalmente que una persona ultra a mí eso adulta no me importa que tenga 300 años, tenga 18 Dios años. mío. Me da igual No, que el tenga problema 300 es que era menor de edad, JN, ese es el problema. A ver, también es que este tipo de tropos funciona muy bien en los menores de edad. Aquí tengo que romper una lanza a favor de Stephanie Meyer, no por nada, sino porque estaba escribiendo romance adolescente. Ajá. Y por tanto pone a un menor de edad porque... yo a Edward no le ¿quién considero mayor de quiere que edad le por lo compre el libro? siguiente, Tori. Bueno, creo que no tenía 18 años cuando se volvió vampiro, creo. Pero no lo... No, yo cuando me tenía pones 18. personajes... Ah, 18, bueno, pues No, igual. 17. Cuando me pones personajes que tienen 300 años, pero que se comportan como si tuvieran 17, digo, vale, pues tiene 17 años, punto.
¿sabes? A mí me da igual si esta niña tiene 500 años de edad, se comporta como una niña, es una niña, punto. Ya está, no me importa porque eso al final es la excusa para meter a lolis sexualizables y eso no me gusta. Porque Tori ahí con lo que está defendiendo a su vez está defendiendo a las lolis de 500 años. Y ellos son legales porque tienen 500 años, entonces no es No cierto. quiero. No. En esta casa No, no, no se vayamos defiende a esos los lugares de oscuros. 500 años. Entonces, No se defiende eso. la ¿vale? edad que tenga me voy. físicamente no importa. Lo importante es cómo se comporte, cuál es No lo la edad defiendo. que se supone de personalidad, ¿vale? Por eso a mí me da igual que en Crepúsculo Edward tenga 300 años y la señora 17. Edward se comporte 17 años, pues Edward tiene 17 años. Fin. Esa Total, es la- ese tema esa- está. esa es el problema es que ese es el asunto. Claro, en las películas lo muestran más comportándose como alguien joven. En los libros es como una línea súper Yo me he leído delicada. los libros, en donde se yo me he leído comporta los más como libros, un señor. yo lo he visto que comportándose en todo momento en Y- los libros como un niño tonto. Como un adolescente que dice, ay, es que si estoy cerca de ella la lastimo, me voy a ir a que me maten. Y digo, bueno, chico. O sea, Sí, por arregla un tus lado problemas. sí y por otro lado no. Lo que pasa Entonces es que como, hay es como una veces línea en muy, que muy delgada. las cosas típicas de que has vivido 300 años y has visto cosas, ¿vale? Pero eso también te lo puede decir un niño traumatizado porque ha visto a sus padres matarse a balazos en su casa, ¿sabes? Da igual. No tiene Creo que ver estamos eso. yendo a un lugar bastante oscuro. Va- Pero- tal vámonos vez para otro lado, ¿vale? pero en Vamos fin. a dejar de Sí, hablar sí. de Crepúsculo. Volviendo al Vamos a cerrar asunto. Crepúsculo. Sí, por favor. Un error narrativo no significa que tu libro vaya a ser malo ni que vaya a ser un fracaso. De hecho, que sea un éxito es cosa más de suerte y azar que el libro sea bueno o malo. Tienes que hacer que las cosas se encajen en su lugar para que lleguen ahí. Ahora, lo que sí puede pasar es que acumules tantos errores que perdón, que a la gente se le rompa la línea de soporte. Todos tienen un nivel en el que dicen yo puedo soportar que este libro haga esto y tal, cada cosita por aparte. Lo que no puedo soportar es que lo haga todo junto, porque cada cosita va sumando hasta que finalmente el rechazo del lector por lo que está leyendo o la incapacidad de creerse la fantasía que le están diciendo hace que el lector tenga que soltar el libro. Y esto es un baremo que es completamente personal. Yo, por ejemplo, veo tanto anime que estoy muy curado de espanto en muchísimas cosas, pero en cuanto veo algo, una escena subida de tono donde me empiezan a explicar cómo dos personas empiezan a copular, yo digo, vale, pues este libro no es para mí, porque esto ya se me pasa. Y eso ni siquiera es que estén rompiendo, que estén escribiendo algo mal, simplemente pues es un libro que no quiero leer si se va a centrar tantísimo en eso. A ver, que dos personas cojan un libro tampoco me genera un problema. Mi problema es que sea o que elaboren demasiado alrededor de ese aspecto, por ejemplo. A nivel narrativo, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, hubo una serie que yo salté por aburrida, una de estas típicas heroínas pelirrojas de anime, que era una campesina y que la campesina la metieron en un castillo y que trabajaba como el polar en el castillo. Pero todos los personajes y todas las Eso describe tramas muchísimo. iban a ninguna parte. Es literalmente Blancanieves, ¿vale? Literalmente Blancanieves con una manzana que le daban a un príncipe y el príncipe decía, va, pues eres muy guapa, campesina que está escapando de alguien, te llevo conmigo a mi castillo. La mete y listo. Y el príncipe es obviamente un Bishonen. Pero bueno, el punto es que los personajes estaban tan mal llevados, todos eran tan planos, se saturó tantísimo de tantos personajes que no eran nada más que el estereotipo andante de sí mismos y la historia pretendía tomarse tan en serio que me saturé y no la puedo acabar. Y es raro que yo no pueda acabar una historia, porque cuando yo empiezo algo me encanta acabarlo. Me acabé Kobayashi no Maid Dragon, las 2 temporadas, y es una porquería de historia. Pero bueno, entonces ese es el peligro. Cuando se utilizan estereotipos, el peligro es que te queden muchos personajes planos. No importa si el panadero no tiene personalidad, porque el panadero es un personaje que te va a vender el pan y se va a desaparecer de la trama y ya está. Él es atrezo prácticamente. Pero sí es importante si de repente todos los mejores amigos del protagonista son nada más que un papel pegoteado ahí de lo que debería ser este personaje en su plantilla, un tsundere o un mejor amigo o un héroe y tal, pero que es que al final no tenga una personalidad propia, una profundidad y están ahí todo el rato enfrente, te acaba saturando y te molesta. En el anime solo necesitas boobs para vender si no tienes historia buena. Eso es cierto, pero esa historia ni siquiera tenía boobs y además a mí eso no me afecta. Pero ¿esto por qué sucede? Porque los lectores no van a Pero poder tenía una pelirroja. empatizar, eso es verdad. Los lectores no van a poder empatizar con esos personajes y como no va a poder empatizar, no se va a poder sentir cerca de ese grupo, pues sencillamente va a generar un rechazo a él. Y bueno, también pasa el hecho de que, y esto es un error que yo cometí con Emma en mi primer libro de Ace, el rasgo de Tsundere de volverse físicamente agresiva cuando las situaciones supera es un rasgo que para empezar funciona en Japón porque en Japón les parece cómico y como son súper histriónicos queda bien con la historia, pero si la historia la está escribiendo en occidental en un ambiente relativamente occidental queda muy raro
Que fue un primer error mío. El segundo error mío es que siempre se recurre a esa solución, que cada vez que el conflicto llegue al tope y que no quieres resolver conflicto o explotar el conflicto, sino desplazarlo o evitarlo, recurres al elemento físico de la sondere y cierras escena. Y eso está mal. Eso queda mal porque genera una mala elipsis, genera un evento sin resolver y eso acaba generando choques con el lector, que de hecho creo que es de los principales problemas que han No, tenido tanto Irana como Tori en mi sí. libro. También uno de los asuntos es que para los japoneses les funciona eso porque ellos también ven como, jaja, una mujer no le hace con un golpe de una mujer no se le hace daño de verdad a un hombre. Es un micromachismo también que hay ahí, que Sí. por Pero eso es que ahora, les resulta como jaja gracioso. tengo Pero aquí bueno, el mejor ejemplo que podría mostrar de cómo el mismo estereotipo de villano puede hacer que una historia se sobreensalce utilizándose bien o que vaya al absoluto caos utilizándose mal. Que son al señor Arnold Schwarzenegger como Mr. Frío en la película de Batman, creo que era Batman Returns, si no me equivoco, de los 90, y al señor Heath Ledger en el papel de Joker en la película de Batman, El Caballero Oscuro Asciende, ¿puede ser? ¿Alguien se acuerda? es The Dark Knight, porque el Sí, primero sé es que es la Batman saga de Begins, el Dark segundo es Dark Knight y el tercero es Dark Knight Rises. Ah, el Dark Knight, entonces. No me gusta para Pero, nada DC. pero bueno, el asunto es que la película de Batman de los 90 esta ya era mala porque creo que Schumacher, no, ¿cómo se llamaba el Schumacher de la otra persona? Schwarzenegger. No, Ah, no, Schwarzenegger. el director, no me acuerdo, Joe algo. Ah, Primero lo metieron a la fuerza después de que se fue Tim Burton. Y el señor claramente no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. Dijo, pues póngale unos batipezones al batitraje. Veréis qué risa. Y luego, sí, no, bueno, él supuestamente lo hizo porque quería emular. Las em, armaduras antiguas de sí, las sí, romanas. Sí, sí, me sí. acuerdo de eso. pero bueno, que el asunto es que la peli de por sí, la peli en sí misma ya es mala, pero este personaje hace la peli insufrible. Y además aparece todo el rato en pantalla y su personalidad es hacer todo el rato chistes sobre el frío. ¿Por qué se Joteño, murieron tenías los razón, era dinosaurios? Schumacher. Ah, era Schumacher, pues vale. Sí, Joel Schumacher. Joe Schumacher, ¿ves? Dice, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Por la era de frío. ¿Eh? Sí, O- sí, Oh, Frostpunk. en inglés había hacía una broma como ahí nos Frostpunk. vemos, pero en plan de ice. Es como cold, no Ay, sé qué. Y sí, el guión que tiene es later. horrible. Que esto en parte es culpa de que Schwarzenegger no sabe actuar, ni sabe hacer una parodia, y en parte es culpa de que el guión es un desastre. Sea como sea, el personaje está muy mal utilizado y acaba siendo la peli directamente Ajá. imposible de ver. Qué hermoso Pero es voy a el decir Joker esto, Heath. a Heath Ledger se le consideraba un actor mediocre tirando a malo hasta que hizo el Guasón en The Dark Knight y al principio estaban todos en contra de que lo hiciera, justamente por su reputación. Y luego dio la mejor actuación de la vida y recibió un Oscar póstumo. Desde la O tumba, sí. sea, ujú. Y en cambio, Heath Ledger, aquí cualquiera que se haya visto la película se dará cuenta que la peli esta se la roba el Joker. O sea, la peli de Batman Dark Ajá. Knight no es de Batman, es del Joker. Batman incluso es que Sí, Batman baila el son del Joker y no al revés. sí, totalmente. Pero hay también un ejemplo donde el mismo personaje puede resultar muy bueno o muy malo. Es, por ejemplo, comparar a este Doctor Frío con el Doctor Frío de Batman de los 90 y de su propia película animada, que continúa la película, que continúa la serie, perdón. Y ahí vemos donde son exactamente la misma línea de tropo, la misma línea de historia, la misma esposa congelada que él busca la cura y todo eso, pero ambas tienen resultados totalmente distintos. Una es considerada la peor película de Batman y otra es considerada de las mejores películas de Batman jamás hechas. También hay que decir que esta peli, Entonces, como dije, estaba condenada al fracaso. O sea, ahí te aparece la batitarjeta sí, de crédito totalmente. para comprar chicas. Sí, por supuesto. ¿Quién no necesita una Bati tarjeta de crédito ilimitada? Qué desastre, ¿eh? Vale. Sí. Tori, los errores más comunes en los artropos de personajes. ¿Tori? ¿Me vas a leer tú primero? Ah, vale. En vez de... Es que antes... Menudo, increíble, hemos practicado 6 horas esto, lo hemos ensayado 6 veces ya. En vez de servir como plantilla de personaje, los rasgos se exageran y se vuelve una caricatura que no conecta con la narrativa. O se espera que el tropo mismo haga consistente el personaje haciendo los personajes sin alma. Ahora sí, Tori.
Los O errores sea, más me comunes. me he entusiasmado demasiado hablando de Batman y como que se me fue lo que sigue. No. Lo que sigue, pero si no tenemos un script, hija. ¿Cuáles son los errores más Sí, comunes lo que has siento. cometido tú como escritora? En plan, ¿cuál es el error que tú digas, aquí se me fue completamente? No sé qué es porque dónde tiene la cabeza que este personaje me salió pocho. Vaya, es que eso es lo divertido de escribir principalmente historias cortas, JN, que no hay suficiente tiempo para meter tanto la pata. Hmm. Pero a ver, eso es una estrategia cerebro-galaxia. Imagínate ser capaz de escribir historias cortas, ¿eh? O sea, yo no puedo. Yo lo Sí. intento, pero es que mis historias siempre acaban alargándose. Ya, a ver. mm, yo diría que es tender con demasiada fuerza al absurdo. Cuando sobre todo cuando trataba de escribir historias más largas, siendo más joven y más inexperta, era o que me iba demasiado al absurdo o demasiado al drama. Entonces hay que tratar de tener un balance un poco entre ambos. Y también entender que hay decisiones que tú como persona podrías tomar, pero no necesariamente el personaje que estás escribiendo. Tienes que tener en claro cuáles son los ideales de ese personaje, cuáles son los límites y también eh, cuáles son las líneas que por personalidad le permitirían pasar todas esas barreras. Es muchísimo lo que hay que balancear, la verdad. Sí. Por eso es que George R. R. Martin se toma tanto tiempo escribiendo. Bueno, pues a mí me da la impresión de que este señor no utiliza estereotipos, sino que coge la ruta larga de empezar a hacerlo desde cero. Eh... Sí. Irana, Hay una cosa que quiero comentar aquí, ¿vale? Es que todos los personajes van a tener una parte de ti, pero sin que Ujú. tú lo estés intentando, ¿vale? O sea, de hecho es muy difícil alejarte de tus propios personajes, soy un porque el agresivo como problema Emma. es que quien está escribiendo eres tú. Entonces, vas a escribir las cosas que te gustan y vas a evitar las cosas que te gustan. Hay que hacer una... Hay que pensar mucho y hacer mucho... Pues eso, hay que hacer muchos ejercicios para, lo primero, los personajes son una parte de ti. No les vas a alejar de ti. Y intentar alejarlos todo lo posible de ti va a hacer que los personajes sean menos creíbles. Porque estás intentando alejar el comportamiento humano. Quieras que no, cómo socializamos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, es parte de nosotros. Intentar alejarse todo lo posible de eso va a hacer personajes que nadie se puede creer. Intenta que los personajes que escribas sean creíbles y por tanto dales Mm. cosas que sean tuyas, en plan de te gusta coleccionar imanes en la nevera o odias los champiñones, cualquier cosa, dales pequeñas cositas que les haga que les dé un poquito de salsa. Porque si solo te centras en lo poderosos que son, lo fuertes que Entes. son, o al revés, o lo Ajá. débiles que son, o tal, dales alma, dales pequeñas cosas, algo que les hace feliz, algo que les hace tristes, cualquier cosa, pero si te centras sobre todo en lo que hacen en la historia, en su papel, tal, intenta que tengan una personalidad, que tengan algo más de su papel en la historia, porque entonces no solo vas a crear un personaje, vas a crear un buen personaje. Y Sí, sobre... mira, por ejemplo, voy a robarme un poquito de Irana y voy a dar los ejemplos negativos con los villanos, porque claro, si A eso iba yo, tienes joder, solamente pensamos, tenemos una misma un neurona, villano Tori. genérico, increíble. Mentes brillantes piensan igual. Gracias. Tienes tienes tus villanos genéricos que son solamente el malo de turno, va a ser sumamente aburrido. Y vamos, que hay muchísimos memes relacionados, por ejemplo, con Yoyo, pero Yoyo lo que tiene es que tiene villanos que son muy disfrutables. Primera y tercera temporada tienes a Dio, que es un tipo súper carismático, que comparte, que es súper exagerado, pero también tenemos aspectos de que le gustan y le disgustan sobre sí mismo. Le disgusta parecerse a su padre, le gusta parecer más refinado y más carismático de lo que de base podría llegar a ser. Le gusta sentirse poderoso y todas esas cosas. Entonces, así que sea muy divertido verlo con toda su exageración. En la segunda temporada tenemos, por ejemplo, a Wamu, que Wamu es un señor que tiene un código de honor y es bastante estricto respecto a eso.
Y eso hace que sea también muy disfrutable, porque tú sabes que es un villano que te va a enfrentar de cara y que en ningún momento te va a hacer una puñalada por la espalda. Entonces tú ya lo sabes, ya lo distingues inmediatamente, ahí hace que sea disfrutable. Y en la cuarta temporada tenemos, por ejemplo, al señor Kira, que hace que sea muy, muy interesante verlo. Es que, por ejemplo, es un señor que, claro, es un psicópata y todo eso, y le gusta coleccionar manos de mujeres, pero a ese señor también le encanta prepararse un buen picnic y salir a comer. Entonces tú también lo ves disfrutando su día a día casi como una persona normal. Entonces hace que tú agarres todos estos villanos súper distintos entre sí, que marcan cada nueva temporada junto con nuevos héroes, y hace que la experiencia sea totalmente distinta. Entonces son súper memorables. Tú nunca vas a confundir a Dio con Wamuu y a ellos con Kira. Los hace tener una personalidad. Yo lo que iba a decir es que lo que ha dicho Irana, de que los personajes tienen una parte de ti, no solamente aplica para tus personajes protagonistas o los buenos de la historia, también aplica para los malos. Les vas a poner lo que tú consideres que es malo, en plan, no sé, decir, yo qué sé, ¿te parece malo que la gente se dedique al mundo de la farándula porque tienes una educación que te hace pensar que ese mundo ya de base te trae drogas y problemas, etcétera? Y sin querer algo de eso va a filtrar, a lo mejor no de forma tan directa, pero algo de eso va a ir filtrando y no es malo en sí mismo. O sea, no comporta un error en sí mismo que pase. Lo malo es que no sepas evitar que se quede en eso. Que eso era lo que iba a decir yo respecto a lo que estaba diciendo Irana. Y mis errores más comunes, pues es lo que dije antes. Yo suelo caer mucho en que no sé cómo solucionar algún tipo de eventualidad y lo que hago es simplemente meter un corte utilizando un estallido del rasgo, de alguno de los rasgos importantes del personaje. Si es Emma, que es la Sondere, es un corte tras un ataque agresivo. Si es Seinar, que es el héroe, es un corte con una frase emotiva de héroe, de ya tengo el final, o ahora sé lo que hay que hacer, o cosas de esas. Si es Lara, es una huida hacia atrás porque es una persona súper tímida y su respuesta es huir hacia atrás. Y así consecutivamente, y me pasa todo el tiempo, entonces. Y lo importante aquí realmente es, vale, cometí un error, pues lo arreglamos, tratamos de darle pequeñas vueltas, porque al final y al cabo muchos de estos errores son simplemente que en una pequeña parte del proceso algo se jodió un poco y tienes que modificarlo para que eso para que se encaje de nuevo. Pero no es como que todo se haya echado a perder, simplemente ya haces un pequeño retoque y listo. Y ya está, realmente con eso basta. ¿Quieres otro hashtag además de D&D? Vamos a meterle un hashtag de Anima. Mi error fue haber hecho un personaje para JR en Anima que es demasiado bueno. Tenía que haberle hecho más caótica. Vale. Lira está siendo demasiado buena. De ejemplo puesto en la aquí partida somos todos caóticos. Sí, tranquila. Sí, la verdad es que sí, voy a tirarlo más a lo caótico. Ya vas a ver, JR. JR tiembla entre arteriscos. Vale, y he puesto aquí a Tom de Tom y Jerry por lo siguiente. Tom es una caricatura. Él está bien que sea así de exagerado porque está dirigido a niños pequeños de 10 años o menos, mayormente, que no piensen tanto y que el chiste sea el slapstick, que se pega un golpe, que se ha asustado muy fuerte por X, que se le sale el alma del cuerpo porque el susto tal. El problema es cuando tienes una historia que te está hablando súper seria de que la Asperger es una cuestión importante o de repente te está diciendo que la trata de personas es ilegal y qué tal, y de repente tienes un personaje que es una caricatura andante y dices, este personaje no pega, me saca de la realidad, porque estoy intentando creerme que la historia que me están contando es importante, pero luego este personaje aquí no se comporta como una persona, se comporta como si estuviera en una caricatura. Estamos hablando de Mineta de Boku no Hero Academia, porque a mí me suena a Mineta de Boku no Hero Academia. Por ejemplo, un ejemplo Sí. usando también Tom y Jerry es, por ejemplo, los primeros dibujos de Tom y Jerry de los 40 que eran para adultos porque se emitían en el cine. Tenemos un Tom que no gritaba como persona, chillaba como gato, y claro, eso le quitaba diversión al slapstick porque te hacía sentir que era un gato demasiado real. Entonces después, ya posteriormente, como en los 50, pasaron a un Tom que grita como adulto, y ahí es donde se dieron cuenta que funcionaba, porque un gato no va a gritar como un hombre. Y ahí es donde funcionaba mucho mejor la comedia, porque podías separar más al gato real y no había crueldad, por decirlo así, porque podías hacer esta separación. Y ahora Aparte eso Tom y está el Jerry... tema de personificación. Porque Ajá. ten en cuenta que la personificación siempre es divertida. Como se pasaron de
de darle cualidades animales, pues no molaba porque era un animal. Ajá. Pues bueno, luego, Irana, tenemos ya lo que son las. Antes de llegar a la parte de los estereotipos, hablar de los 4 tipos de estereotipo, ¿vale? Que son arquetipo, estereotipo, símbolo y prototipo. La de símbolo creo que hay un nombre distinto, pero no lo encontré a tiempo, así que, bueno, ajo y agua, hijos. Esto no es una Dele, universidad. Irana. Vamos a hacerlo los 4 juntos porque vamos muy lento como siempre. Así que vamos a hacerlo los 4 Yo voy a decir juntos, una ¿vale? cosa, necesito una pipi pausa cuando lleguemos a la parte de los tropos, porque si no, me voy a orinar aquí encima. Pero bueno, Pues hacemos eso, vamos a los 4 juntos y hacemos pibi pausa. vale. Pues Cuando personaje el stream será arquetipo. nuestro. Hemos Oye, puesto de el tropo cosplay. más básico y reconocible con solo ver el personaje. O sea, define el rol de un personaje en su mundo y su historia. Va a señalar, he puesto rol 2 veces porque soy un increíble escritor. Señala su papel y está ligado a rasgos genéricos. Básicamente, Irana, ¿puedes hablar un poco más de lo que es arquetipo? Más allá de esta definición. Héroe, villano, princesa, vale, eso es un arquetipo. Literal. Panadero, Defines con una caballero, palabra el guardia. personaje. Ese es el arquetipo. Para mí, la manera que yo lo diría Bibliotecario. que es más fácil entenderlo es cuando tú no necesitas que el personaje hable. Tú le ves, si tú ves a un tipo con una armadura, una lanza en la mano y un escudo, dices caballero o guerrero. Ya está, no necesitas información de la personalidad de él, porque el arquetipo muchas veces se va a definir como su profesión. Ves a una persona con una corona y un manto rojo y dices rey. Y ya, porque con solo eso, y ya eso de por sí te va a dar una idea de cómo debes tratarle y de cómo él se va a comportar con el resto, porque tiene un nivel de autoridad mayor y entonces va a esperar solemnidad de la mayor parte de las personas. Tori, ¿algo más que agregar? Démosle, porque si no nos vamos a alargar mucho. Ah, bueno. Sí, vamos a hacer los cuatro juntos, ¿vale? Vamos a ir Vale. rapidito en esta Y de parte. imagen he puesto al Welcome. Al señor Welcome, Mercader, stranger. al buonero literalmente, su nombre es el buonero. ¿Sabéis qué hace? Buonear. Esa es la mejor waifu del juego. Ya está. Entonces, el personaje en sí mismo es literalmente un arquetipo andante. Y el personaje por sí mismo funciona así. Ya está. No necesita nada más para funcionar dentro de la historia. Vale, siguiente punto. ¿Qué es un Que tal y como personaje está, es hermoso. estereotipo? El estereotipo es casi tan simple como el arquetipo. Se basa en asociar conductas o rasgos en relación a la naturaleza física o psíquica de un personaje. Y generalmente va a definirse con las primeras 5 interacciones del mismo. Tori, ¿algo más que agregar? No, démosle, pa'lante. Joder. Vale. A ver, no corréis mucho que la idea es que se entienda. En fin, estereotipos he cogido a todos los de Komi-san porque si os dais cuenta ellos no tienen ningún rasgo diferenciador más allá de lo que son. La Yandere, la chica con el chuniviño, la chica que es la hermana mayor, todas ellas se pueden definir únicamente con un estereotipo de personalidad. No necesitas meterle nada más y ya te Sí, estoy explicando todo el personaje. Estos personajes están bien cuando están de fondo. O en el caso de Komi-san, al ser una comedia, funcionan porque es una comedia. Entonces estos personajes son un chiste, a propósito. sí, ¿Sabes? también en Comisan un detalle gracioso es que todos los nombres equivalen al tropo que representan. Mm. Es eso. Osana Sí. Najimi, por ejemplo, que es el amigo de la infancia. Tu tropo favorito de Irana. Ujú. Sí, su nombre literalmente significa amigo de la Sí. infancia. Vale. El personaje símbolo. Es Este eso. personaje tiene trucos, es un poco complicado. Se parece en cierta manera al arquetipo. El personaje representa una idea, es una fuerza abstracta, una virtud por encima de todo lo demás que él sea, ¿vale? Si es el profesor, es la fuerza de la sabiduría. Por encima de que sea una persona y que tenga una vida, que tenga hijos y que su niño se llame Jimmy, él es la sabiduría. Y es lo que va a representar en la historia desde la cara del protagonista, porque al protagonista no le importa la vida personal del profe. La injerencia que tiene el profe sobre él es de autoridad o de sabiduría. Su lado más importante es el mensaje que trata de transmitir y no su self, que el self es un término de psiquiatría que significa la persona interna, el cual realmente puede que ni siquiera lo hayas pensado como escritor, porque de nuevo, no importa para esta trama, igual que no has pensado si el panadero tiene hijos o esposa, porque no es importante, importa que te venda el pan y ya, porque tu protagonista necesitaba pan. Suelen estar muy atados a las consecuencias de actos que han acontecido durante la narrativa, durante la historia, siendo de alguna manera la voz de la historia para explicar cosas al protagonista. En plan, has roto Gaia en God of War, cuando empieza a explicar cosas de lo que has hecho. Ella simplemente viene a ser ese personaje símbolo sobre de la narrativa que te está hablando, específicamente lo que está sucediendo, de la venganza de Kratos y todo esto. Está haciendo. Es básicamente el narrador metiéndose en la piel de alguien para explicarle la historia o su próximo objetivo al protagonista. Para eso funcionan mayormente los símbolos. Aquí,
aquí hay que hacer una puntualización porque un símbolo puede ser tal cual un símbolo, ¿sabes? Puede ser la bondad encarnada, puede ser el mal encarnado, puede ser cualquier símbolo encarnado. De hecho, si queremos hablar de un símbolo, podemos hablar de las crónicas de Narnia de Aslan. Ah, Aslan sí, es totalmente. literalmente Jesucristo, ¿vale? Es un Sí. símbolo, es Dios, punto. Quien diga que Aslan no es Dios es mentira, No porque es que salió de además Es historia. cumple mentira. con todo, ¿vale? ¿Vale? Cumple con todo. Es Dios. Y No, no, es y un literalmente símbolo. al final de la historia te dicen, oh no, te revelan la verdadera forma de Aslan y es como, Dios mío. Literalmente. Sí, es Dios. Entonces, un símbolo puede ser simplemente eso. Bondad personificada, maldad personificada. Por cierto, si os habéis leído Memorias de Idún, que supongo que si no sois de España no lo habéis leído, lo entiendo perfectamente. Los dioses encarnan, pues eso, son personificaciones de un concepto, del bien, del mal, de la naturaleza, del agua, del aire, de la forja. Personificación de concepto. Esto funciona muy bien con los dioses. Lo digo por si jugáis a D&D, ¿vale? Ajá. Por algún motivo, no sé por qué estáis aquí, porque estamos hablando de personajes literarios, pero bueno, eh, los dioses funcionan muy bien como símbolos. Los héroes funcionan muy bien como símbolos. Los villanos funcionan muy bien como símbolos. No hagas un personaje que sea un símbolo, porque es muy difícil de llevar. Es muy molesto de Normalmente los llevar. personajes Es que son fácil de llevar, símbolos... pero es muy Sí, molesto. Porque te limita. puedes hacer un personaje que sea lealtad, que es muy fácil hacer un paladín. No sé por qué querrías hacer eso, pero bueno. Eh, Yo no lo puedes hago. Llevo hacerlo un un paladín caótico. símbolo, pero ten en cuenta que si estás haciendo un personaje símbolo, nunca va a ser nada más, ¿vale? Ese es el problema. El símbolo es muy limitante. Si quieres hacer un personaje principal, no lo hagas símbolo, a no ser que estés haciendo una novela de una épica. O Odiseo, quieras por ejemplo, era la perfección, ¿no? hacer un cuento En para la historia niños. de la Odisea. Odiseo viene a ser básicamente la perfección. Pero el señor todo le sale bien. Era más que nada como la inteligencia y la astucia, más que la No, perfección. Porque Odiseo no era sí, perfecto. inteligencia y la astucia. Sí. Eh, el ejemplo que Odisea, utilicé chaval. para los símbolos son los profesores del Pokémon, porque exceptuando el profesor Oak, que por ser el más viejo se le han ido dando más detallitos de fondo, casi todos los Ajá. profesores son literalmente eso, la fuerza de la inteligencia. Están ahí para representar la sabiduría Pokémon y ya está. No tienen una profundidad más grande. Ujú. Hoy eso era tremendo boludo. A ver, ¿qué Pues, opino? Vale. pero Espera, Tori, no le llevar vamos a poner atención a Moltrick. No le vamos a poner atención a No, Moltrick. no, 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 no. Yo solamente iba a decir que, por ejemplo, también en las épicas también funciona muy bien el llevar un narrador secundario, que eso después se hablará en otra cosa, los tipos de narradores. ¿Por qué? Porque así es más fácil llevar a un héroe símbolo, porque no tienes que adentrarte tanto en su personalidad. Y es como simplemente lo perciben los demás. Ya. Vale. Luego, el personaje prototipo. Básicamente, el personaje prototipo son ser tus protagonistas. Es la versión de inicio de un personaje, lo que dije antes. Te dejas unos cuantos puntillos sin resaltar, incluso en el protagonista. No lo decidas todo porque no sabes cuándo te va a funcionar decidir que a lo mejor el personaje tiene una alergia o a lo mejor tiene algún tipo de pasado X, o etcétera. Decide las cosas importantes y relevantes para empezar la historia. Realmente el prototipo toma parte de los otros tres. Decide qué tipo de ideología quieres que lleve tu personaje, lo cual sería la parte del símbolo. Decides qué tipo de rutina o rol en la sociedad tiene el personaje, lo cual vendría a ser su arquetipo. Y decides qué tipo de personalidad tiene, que es su estereotipo. Esas tres partes te van a ayudar a formar el prototipo, más las pequeñas cosas que tú ya has ido quitando y metiendo para darle sus pequeñas profundidades. Y el prototipo viene siendo la primera impresión que quieres que tenga tu personaje para las personas, ¿vale? Son personalidades completas en sí mismas, o deberían ser personalidades ya completas. Completas me refiero en el sentido de que se vean estables, estructuradas, que no parezca un muñequito, que ya el maniquí ya no se note. Que tú lo veas y de lejos te parezca una persona, básicamente. Porque ellos van a ser muy únicos. Se supone que en la historia no debería haber otro que sea exactamente igual a ellos. Pueden haber gente que se les parezca porque quiere hacer comparativas entre héroes, etcétera, pero deberían ser únicos por sí mismos porque vas a estar con ellos todo el rato y deberías tener esa sensación de que le conocen más que a los demás. Mientras que todos los demás, gente en la calle, a tus compañeros de la universidad, dices, va, pues ese es José. José, el que es hijo de un panadero y que le gusta jugar al LOL, entonces no tiene vida.
O esa es Mari Carmen, que le encanta el chisme y se la pasa todo el rato hablando de todo el mundo a sus espaldas. Tienes esas pequeñas estructuras, pero después dices, este es mi pana el Carlos, que a este señor le conozco desde que se defecaba en sus pañales. Esa es la diferencia que tiene que haber entre el protagonista y los demás personajes, ¿vale? O los protagonistas si tienen más de uno. Recomendación, no tengáis más de 4 protagonistas en una misma historia porque se vuelve un caos. Que sí, mi historia principal tiene 8, lo sé. Pero bueno, También hay libros donde, ay, no me acuerdo ahora el nombre, donde una señora creó 7 protagonistas básicamente y su objetivo era robar un objeto. Pero funciona muy bien porque ella limita la historia solamente alrededor de los 7. Entonces, eh, los demás ni siquiera son personajes secundarios, son terciarios. vale. Entonces, pero como tiene un cast lo suficientemente rico y divertido, la historia, a pesar de ser genérica, Y aquí va he por los puesto una imagen personajes. con 900.000 protagonistas. Y de todos estos protagonistas, creo que no me puedo señalar a ninguno que no cumpla con esta parte del prototipo como tal. En plan, que desde el episodio 1 ya te dan todo lo necesario para que puedas entender a este personaje y generar esos lazos con él. Que lo hagan mejor o peor, o que sea mejor o peor personaje, ya es otra cosa, es un tema aparte. Eso sí lo han hecho bien o mal. Pero al margen de que lo hayan hecho bien o mal, porque aquí está Kirito, por ejemplo, y está Seiya de los Caballeros del Zodiaco, ya del episodio 1, del momento en que aparecen, tú ya más o menos sabes cómo conocerles. Y eso es lo que diferencia un prototipo de Sí. los demás. Porque el estereotipo es un conocimiento Sí, superficial. hay que Eh, entender que si bien ya tienes el maniquí todo vestido y ya más o menos funcional, siempre es bueno dejar un espacio para por último ponerle una bufanda. Un detalle que todavía puede ser maleable para el futuro. o ropa debajo de la ropa. Eh, También. vale, pues ya hemos llegado a la parte de cómo hacer estereotipos. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos 5 minutos máximo. Y volvemos, ¿vale? Estoy grabándolo ahora mismo. Nada, a los que habéis llegado hasta este momento del video, bueno, me ha tocado pues ahorita y hacer unas cuantas vueltas, entonces, y el directo nos ha quedado larguísimo, entonces vamos a partirlo en 2 partes. Así que para esta primera parte voy a grabar esta pequeña despedida. Muchísimas gracias a todos los que pasaron en YouTube viendo esto. Espero que les haya ayudado bastante, que hayan podido con eso aprender un poquito de escritura. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, perdón. ¿Y ustedes, chicas, se pueden despedir? Vale, Bye bye. chao. Vale. Sigan aprendiendo, gente. Mañana mismo subo la segunda parte. Hasta luego.